Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Renata, por recordarme la grabación. Se me fue. Estaba concentrada en lo que les iba a compartir. Em, Justo lo que les estaba diciendo, ya estamos en la clase 16 de Derechos Humanos. Ya estamos terminando todo esto. Son muchos elementos, es verdad que son muchos elementos. Y yo dije, no, primero los voy a dar, los voy a explicar bien. Y después vemos casos. Quizás hubiera estado bien. No, es que a mí no, me parece que al ver un caso hay que verlo todo en los casos. Y al verlo todo en los casos vas a ver reflejados los principios, las características, los sujetos, los bienes, las obligaciones, todo, ¿no? La desagregación de los derechos. Entonces, si no tienes los elementos, como que se queda muy parcializado el caso. Entonces, de todas maneras, ahora toda esta parte teórica la vamos a ver reflejada justamente en, eh, en, en casos a partir de la semana que viene, un poco más, o la otra más arriba, pero ya estamos cerrando, ya estamos cerrando con todos los elementos. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí o cómo lo estamos viendo? Justamente lo que estamos poniendo en la mesa es esta metodología. Primero vimos el concepto de derechos humanos, después vimos sus principios y características, después vimos, estoy viendo si hay alguien que tiene... ¿pueden cerrar sus micrófonos, por favor? A ver. Que hay alguien con el micrófono abierto y se escucha mucho. No. Ya. Verónica, no tienes activado tu micrófono. ¿Me escuchas? Bueno, seguimos. Ya ven el pizarrón, ¿verdad? ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? Sí, profesora. Bueno, entonces, lo que estamos viendo acá es dos formas metodológicas. Conceptos, principios y características, sujetos y bienes, que más bien lo que hicimos fue ver la relación trifásica de los derechos, que son sujetos, bienes y destinatarios de los derechos humanos. Ahí vimos sobre todo los sujetos y bienes individuales y colectivos, y las obligaciones del Estado. Bueno, esto es lo primero con este determinamos, y es como yo establezco más bien mi análisis, desde el propio documento que leyeron, que es Herramientas Teóricas ROSESC. Ahora, los otros autores establecen este otro análisis, ¿no? Coincidimos en los conceptos, en las características, pero después van a la desagregación de los derechos humanos. Entonces hablan de los derechos principios, ya los abordamos, de los subderechos, y después de las obligaciones generales y particulares, y el alcance de los derechos, subderechos y obligaciones. Hacen esta metodología. Al final esta metodología está muy vinculada a justamente... y ahora les voy a comentar, ya la voy a quitar, está vinculada justamente a, en mi criterio, lo más importante es entender que hay derechos principios, que fue como el que vimos en la clase pasada, que están establecidos en las declaraciones o en las convenciones fundamentales de derechos humanos, y también en las constituciones también. Y después de los derechos principios hay subderechos, hay derechos humanos y hay subderechos en los derechos. Y lo vimos también en la clase pasada, ¿no? Como cada derecho humano, aunque todos son interdependientes, cada derecho humano tiene internamente muchos subderechos. Incluso todo esto se va relacionando con mucha lógica y con mucha fuerza con otros derechos humanos y otros subderechos. Pero ahí viene otro elemento más, o otra, vamos a decir, otra pata más de ese análisis, que serían las obligaciones. Y es por eso que yo siempre digo que es importante. Son formas metodológicas, pero todo lo pueden ustedes trabajar, ¿no?
que a mí me gusta mucho la idea, por ejemplo, y esto lo que pasa es que nos ayuda mucho a determinar bien qué derecho se está violando, cómo se está violando, todas estas cuestiones. Esperen un momentito. Me dicen cuando ven el pizarrón ya. Creo que todavía no lo ven, ¿o sí? ¿Ya lo ven? Sí, profesora. Bueno, entonces tenemos derechos, principios, que puede ser como el del derecho a la vida, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, justamente espérense, es que cuando uno abre los pizarrones aquí todo se vuelve... Espérense, porque ahora mismo no, estaba viendo acá quería enseñarles justo leerle un derecho principio, que como ya los vimos, por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración Universal, ¿no? De los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es un derecho principio, te está hablando de la libertad, de la igualdad, de la dignidad. No te habla de la diversidad, como les dije, porque estamos en el año 48 ahí. Por ejemplo, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Bueno, para mí este es un principio vinculado a la no discriminación. Bueno, y así, todo individuo tiene, el 3, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Derechos principios son tan generales, son más bien de carácter universal. Universal se refiere, no, que es para todos y todas, pero y general, que no tienen tantos elementos específicos, no te está detallando nada, sino te están poniendo principios programáticos, ¿no? Principios programáticos no, principios como normas téticas, ¿no? Ya establecidas. Nadie puede estar sometido a esclavitud, ¿no? También implican no solo derechos, sino prohibiciones. Entonces, estos son los derechos principios. Después, ¿qué vendrían? Pues los derechos en sí, ya, entonces ese derecho a la vida, ese derecho a la libertad, ese derecho a la salud, a la educación, llevan en sí muchos subderechos. Y estuvimos viendo los subderechos vistos por los ejemplos del autor que tienen que ver con pues, salud. No solamente es acceso a la salud, a los servicios de salud, es que estén disponibles, que justamente sean asequibles económicamente, por ejemplo, que estén, no, pero en buena lid, fíjense, ya estoy dando otros elementos. En buena lid es el acceso al servicio público, ¿no? Que yo pueda tener acceso, que haya disponibilidad, que no tenga yo la opción por ejemplo, lo que pasaba en el caso Mininuma, que les dije la clase pasada, ¿no? La comunidad no, tenía que caminar 40 kilómetros, una comunidad en medio de la montaña, para poder ir a ver a un médico con medicamentos de cuadro básico. Y entonces, si tenían una infección intestinal, de la cual las personas, si no se atienden rápidamente y toman medicamentos, antibióticos o cosas así, pueden morir. Y más si son niños o niñas con una corporalidad, por ejemplo, de fortaleza inmunológica menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que miembros de la comunidad se morían por cosas tan poco comunes o o que pueden ser muy atacadas, como una infección intestinal, estomacal. Entonces, ¿qué es lo que tú dices ahí? Acceso al servicio, ¿no? Entonces, tienes que tener claro esto, porque si no te pierdes en el derecho a la salud de manera general y te pierdes
en todo el derecho a la vida, ¿no? Entonces, más bien, a veces, cuando uno hace demandas, invoca los principios, pero sobre todo, a la hora de exigir el cumplimiento o explicar cómo se ha incumplido el derecho o cómo hay una vulneración al derecho humano en este sentido, tienes que dar los elementos que van a tener que ver con sus derechos. ¿Está bien? ¿Sí se entiende esto? Y esto a la vez se relaciona con las obligaciones que vimos en la clase, ya en clases pasadas. Las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. Porque regularmente, bueno, vimos respetar, proteger y cumplir, vimos muchas más, ¿no? A ver, ¿cuáles fueron las que vimos? Respetar, proteger, cumplir. ¿Quién me dice? Garantizar. A ver, ¿quién más me dice? Estoy preguntando, compañeros, compañeras, o les pregunto directamente. ¿Les empiezo a preguntar? Otras obligaciones. Satisfacer, promover. Promover, ¿qué más? Sancionar y reparar. Investigar, sancionar, reparar, ¿qué más? Garantizar, ya lo puso. ¿Qué más? A ver, Marco Antonio. Prevenir. Sí, sí, promover, prevenir. Como que esas van juntas. Marco Antonio. O Brandon. Si no tienen sus micrófonos pueden hablar por el chat. Les voy a dar un par de minutos y vamos a seguir. A ver, Gabriela, Karina, vimos muchas más obligaciones. Si no, si creen que van a aprender por osmosis, bien les va a ir. En el trabajo final van a tener que hacer un análisis muy integral de todo esto respecto a casos. Y van a tener lo que hacer. Gabriela, Karina, ¿no están ahí? Verónica no tiene ni audio. David, Viridiana, Rodrigo, César, Guadalupe, Estela. Pues mejor cerramos la clase hoy, ¿no? Si no pueden contestar. María Los Ángeles. Profesora, adoptar las medidas para satisfacer los derechos también. A ver, Rodrigo. También entran las obligaciones, ¿no? Sí, Rodrigo, adoptar medidas inmediatas se llama. De respetar, profesora. Estoy preguntando, César, una cosa, no sé si ya eso lo dijimos, Guadalupe, sin ves el pizarrón, las que están en el pizarrón ya lo dijimos. Faltan otras. Profesora, ahí incluye los que son los elementos institucionales esenciales, que es la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad. No, esos son los elementos esenciales del derecho, esas no son las obligaciones del Estado. No tiene nada que ver. Estás confundiendo las cosas. Y es grave lo que estás confundiendo, porque estamos hablando de las obligaciones del Estado. Que ya la vimos en clase durante varias clases. Faltan obligaciones, ¿quién me las dice? ¿Cuál más? Pues ya yo creo que mejor cerramos acá la clase, ¿no? ¿Les parece? Porque no... Pues es que, bueno, no sé si sea también la de hacer y la de que nos dijo de llegar al punto y reparar las sanciones, pero no sé si sea
junto o nada más porque o sea separado de reparar y sancionar? Lo que comentaba la compañera, provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos falta. No se escucha, profesora. Lo que les decía era que investigar, sancionar, reparar son acciones diferentes. Y que lo que dijo María de los Ángeles está dentro de la adopción de medidas inmediatas. La adopción de medidas inmediatas implican varias obligaciones. Pero estoy esperando que me digan cuáles son todas. Son varias. Dijiste, a ver, repite María de los Ángeles. Provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos. Y ¿Qué la más? otra que mencionaba la compañera era creación de la maquinaria institucional, esencial para la realización del derecho. Ok, todo eso está en medio. ¿Qué más? Sí. Yo le llamo de otra manera. Yo le llamo, primero, adoptar medidas inmediatas es creación de normas jurídicas. Después es provisión de instituciones y procedimientos, como dijeron. Y también hay planeación para hacer todo esto. La planeación y medición del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces son obligaciones. Karina, esas son Protección las de primeras. las medidas. Dime. Protección de la privatización, profesora. No. La no privatización. No. Eso no es una obligación del Estado. No. Eso no es una obligación. ¿De dónde la sacas esa? Bueno, es que está en el cuadro de la tipología de las obligaciones. Sí, pero prohibición de privatización. En la ¿Estás página seguro que dice eso? 37. ¿En cuál? ¿En cuál de las dos Está guías? en la página 37. En la de fundamentos teóricos, que es la que estamos analizando. Bueno, revisando. Se llama prohibición de regresión en materia de derechos humanos. Esa Ok. es regresión en materia de derechos humanos, que es la que estoy esperando que digan, porque es de las fundamentales, es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que ni mencionan. Se llama progresividad, es una de las obligaciones, progresividad y prohibición de regresividad. Pero creo que más bien lo que menciona la compañera en el cuadro es que la primera tipología dice no privación, pero de derechos, y protección de la privación. Pero no privación de derecho no es no privatización. No privación de derecho tiene que ver con respetar, proteger y cumplir. No es la obligación en sí, sino lo que implica. ¿Qué implica la no privación de derechos? En respetar y proteger. Respetar y proteger. Justamente. Eso es lo que dice el recuadro. El recuadro no dice no privatización, que fue lo que yo entendí por lo menos. No sé si eso fue lo que dijiste, Renata. Sí, ese fue mi error. Sí, ese. Pero era así, no privación, como dice la compañera. Ok, vale. No privación, pero no es una obligación eso. La obligación es respetar los derechos humanos. Si tú dices, no, bueno, no pueden privar de derechos, sí, estás hablando de una obligación, estás hablando de que algo que no puede hacer el Estado, pero eso tiene un nombre. Es como tú digas, yo estoy defendiendo que la persona no tenga enfermedades. Eso es lo que tú me estás diciendo. Que la persona no tenga enfermedad. ¿Y eso qué quiere decir en derecho? Derecho a la salud. Es que, bueno, ¿Sí lo te ves? lo desglosa porque dice protección de la privación. No, y que ayuda a los que no están, escucha, bueno, a los que están privados Renata, de los bienes básicos. Renata,
se supone que ya tú debes haber leído esto. Y se los voy a aclarar. No quieran justificar lo injustificable. El cuadro, que me lo sé muy bien y que está muy bien hecho, la obligación la pone al inicio. Obligación, respetar, proteger, garantizar y promover. Después pone objetivo respecto al derecho. Y después pone conducta requerida y después dice cumplimiento. Ese es un recuadro, por ejemplo, donde habla de las obligaciones. Pero antes dice, a ver, vamos a buscar tu recuadro en la página 37. ¿No? Dice, tipología de las obligaciones de derechos humanos. Está hablando de autores y nosotros nunca hablamos de eso en la clase. Y hablamos respetar, ahí están todas, respetar, proteger, satisfacer, proveer, asegurar, promover. El primer autor es el que habla de no privación. Nunca hablamos de eso, porque si tú pones eso en una demanda, sí se entiende, pero no estás, no se va, no lo vas a poder usar tanto. No privar del derecho, sí, no privar de los derechos humanos, sí. Pero en la esencia es como lo vimos en clase, respetar, proteger y cumplir. ¿Y qué implicaba eso? Míralo, ahí está, muy bien explicado, justamente después del recuadro. Y esas no son las únicas obligaciones. Vete a la otra guía, que vimos 20 páginas de obligaciones. Lo que pasa es que ustedes no están leyendo, la neta, la verdad. Sean sinceros y sinceras. Algunos leen, otros no leen. Busca justamente toda la página de obligaciones, todo el capítulo de obligaciones que está a partir de la página 49. Están hacer y no hacer, respetar, proteger y cumplir, y garantizar, cumplir o garantizar, después la obligación de no discriminación. A ver, Guadalupe. Sería la de prohibición de toda discriminación. Esa es otra obligación. Plena efectividad. ¿Qué? La de plena efectividad también sería. Plena Es que esa creo que ya no la vi. ¿Plena efectividad de qué? Dice que cuando el Estado reconoce derechos, adquiere obligaciones para su cumplimiento, exigiendo acciones mediante las medidas inmediatas. La obligación se llama adoptar medidas inmediatas, ¿no? Y en la adopción de medidas inmediatas hay 3 subobligaciones. Adopción del marco legal, adecuación del marco legal, revelamiento de información, vigilancia efectiva y formulación de planes para prevenir los derechos humanos y provisión de recursos efectivos. Esas son las subobligaciones dentro de esas obligaciones. Página 30, 52 y 53. Son incluso subobligaciones. A ver, todo eso lo vimos en clase, ¿eh? Pero ahí van a su estilo. Adecuación del marco legal, que es parecida a las que también relata el otro autor, pero se llaman diferentes. Revelar información, vigilar y formular planes, que tiene que ver con, puede ser con provisión de instituciones, todo eso tiene que ver con provisión de instituciones, pero es info, vigilancia y planeación. Y esto tiene que ver mucho con promoción de derechos humanos y con provisión de instituciones y provisión de recursos efectivos. La provisión de recursos efectivos es que tienes que poner lana de recursos efectivos. Esas son las instituciones. Tienes que poner recursos para cada instituciones, procedimientos, etc. La otra es obligación al mínimo vital. A niveles esenciales de los derechos. Garantizar niveles esenciales de los derechos.
Esa es otra. Provisión de recursos efectivos, profesora. Renata, mira el pizarrón, por favor. Sí, está bien lo que dijiste. Perdón. Ya lo dijimos. La obligación de progresividad y no regresividad, y con todas sus características, y ya, hasta ahí vimos todas las obligaciones. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Primero, a darles la medida de que no estudian y que no entienden, y bueno, eso se va a ver cuando empecemos a ver los casos, y ustedes pues no van a poder, cuando yo les pregunte cómo se ve la progresividad en este caso de derechos humanos, o cómo se ve la regresividad, a ver si realmente van a tener, o cómo se ve la adecuación del marco legal, o la provisión de información, vigilancia y planeación, todo eso lo tienen que tener claro. Bueno, estábamos viendo la metodología. Hay derechos, principios, hay subderechos, ya todos lo vimos, y hay obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues estas pueden ser, puedes clasificarlas como generales y particulares. Puedes, cuando tú haces la traducción de todo lo que dice este autor y esta autora en función de las obligaciones, son muy parecidas a las otras, porque al final todas van por la línea de respetar, proteger, cumplir, garantizar, y de ahí promover, prevenir, investigar, sancionar, reparar, y de ahí se derivan todas las demás, que son mucho más específicas y que son muy importantes, porque son las que te van a dar la medida de lo que está haciendo el Estado respecto al caso que estás atendiendo. Luego, entonces, uno solo no determina en un caso un derecho principio, que haces poquito con un derecho principio, muy poquito en una demanda o una queja, y después los subderechos, ahí tienes la mitad del caso. El caso completo es llegar y decir, bueno, y además, el caso completo no, el 75%. Estas son las obligaciones que incumple el Estado. Y estas obligaciones van a estar relacionadas con estos subderechos. Si en el derecho a la salud hay una violación al derecho a la salud sexual y reproductiva de una persona o de un grupo, luego entonces hay que ver de qué trata el caso para ver si hay un incumplimiento de una obligación del Estado, o de respetar, o de proteger, o de cumplir. Hay una relación lógica entre todos los componentes para hacer demandas y para hacer quejas, entre el derecho, los subderechos, las obligaciones, y como último punto, ahora sí, algo que comentó Estela, que no es para nada, no tiene nada que ver con estos tres elementos. Estos son, vamos a decirle, los elementos que ustedes tienen que saber. Que es ahora la parte del desempaque, a la cual debemos abocarnos, del desempaque de los derechos. A mí me da lo mismo si le llamamos desempaque, desglose, características, como ustedes quieran. Voy a unir esto un poco porque se ven las últimas, no se ven, ¿verdad? A ver. Ahora sí. Y es justamente los elementos esenciales de los derechos. ¿Qué es lo que los autores llaman? A ver, a los autores todo esto le llaman desagregación de los derechos, primero, y después el desempaque de los derechos. Pero al final no es otra cosa. Desempacar algo es como abrir una caja y empezar a sacar todos los elementos, ¿no? Es un término que viene del inglés. Y en mi criterio, no tiene que ver con un solo derecho. En ningún caso te va a decir que se viola un derecho humano, porque son interdependientes, se violan muchos, o se violan varios, ¿no? Y cada derecho sí tiene su propia lógica y sus propias obligaciones y sus propios elementos esenciales, y tiene sus subderechos, eso es verdad, pero tú tienes que ir relacionando con lógica los subderechos, las obligaciones que se incumplen, los subderechos dentro de los derechos, y sus elementos esenciales para relatar
la queja, la demanda que vayas a hacer en materia de derechos humanos. Y si no entiendes esta estructura, esto al final es una estructura para entender los derechos humanos, pues te va a costar muy difícil hacer demandas y les va a costar mucho, porque además, porque no es un tema solo de saber lo que dicen las normas, sino saber esta estructura y dar en el clavo de decir, bueno, sí se viola el artículo 1 constitucional, pero ¿por qué se viola? O si se viola el artículo 4 constitucional en el apartado tal de derecho humano al agua, pero ¿por qué se viola? O si se viola el apartado 4 del artículo 1, hay un actuar discriminatorio, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y casi siempre los casos de derechos humanos son bastante integrales, casi todos, excepto los casos específicos, no sé, una persona que fue despojada de su casa. Pero a la hora de argumentar, tú no vas a argumentar solo derecho a la vivienda. Vas a relacionárselo con el trabajo, con la vida, depende de los elementos que tengas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que sin esta articulación, si no tienes clara esta estructura, esto es como una estructura de los derechos, pues es un poquito difícil lograr análisis integrales de violaciones de derechos humanos y acompañamiento a los pueblos o a un movimiento social, porque realmente lo que nos pasamos es viendo nada más el pequeño puntito, o cuál es el artículo constitucional o el artículo en las obligaciones generales. No, tienes que entender que tiene que ver con toda esta estructura. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de los derechos según el autor, y la autora, que es lo que ellos llaman le llaman elementos esenciales? En muchos otros autores, hay otros que le llamamos contenidos esenciales, hay otros que le llaman no, contenidos esenciales, elementos esenciales, contenidos, elementos de un todo, y los autores hablan de, aquí, ahora sí, justo en la página 46, si quieren lo pueden ver, justamente hablan de 4 específicamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos que tiene cada derecho humano? Y identificarlos es muy importante, pero no estamos identificando ninguno de un derecho humano, estamos viendo cuáles son esos elementos. Todos los derechos humanos más o menos tienen estos elementos. A ver si los pudieron leer. La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Ok, ellos lo ponen así, como disponibilidad, gracias María Los Ángeles, que tengo aquí abierto. Disponibilidad, ¿me lo repites para copiarlo? ¿Cómo es que lo dice? Sí. ¿Qué más? Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Fíjense, aquí, por ejemplo, muchos derechos humanos tienen otros elementos, por ejemplo, no discriminación, y lo tienen como elementos, no solo como obligación, como elemento. Es decir, que la prohibición de toda discriminación también es una obligación, también es un derecho, y a la vez también se convierte en un elemento esencial de todos los derechos humanos. Hay muchos derechos humanos que ponen internamente como uno de sus elementos la no discriminación. Otros, vas a ver la disponibilidad muy claro, la disponibilidad es bastante universal, la accesibilidad puede ser física, y hay quienes ponen también que puede ser económica, no, son dos cosas diferentes, y hay quien pone asequibilidad, ¿no? Económica, que puede estar, a ver, vamos a leerlo. Disponibilidad implica garantizar la suficiencia de los servicios, las instalaciones, los mecanismos, los procedimientos, o cualquier otro medio por el cual se materialice un derecho para toda la población. En el agua,
Disponibilidad de agua. A ver, ¿qué es para ustedes disponibilidad de agua? Que exista infraestructura para que llegue a los domicilios, que esté filtrada o que tenga condiciones de Es que ese es el potabilidad. problema. El problema es que no es así. Justamente, que esté filtrada es calidad, que existe infraestructura es accesibilidad. Tiene que ver. Adelante, sí. Sí, adelante. Tendría que ver con la cantidad de agua, ¿no? Que se suministre Exacto. para las necesidades, ya sean básicas o las necesidades que satisfagan, que nos alcance más bien para cumplir, ¿no? En este caso, para... Para satisfacer el derecho. Sí, exacto. Que ahí puede ser, ¿no? Estaba pensando, ya dependerá de la persona, ¿no? No O de depende de la persona. Son 50 litros por la OMS diarios. La OMS, disculpa. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha dicho que son 50 litros mínimo diarios por persona. Pero yo creo que dependerá tal vez del criterio. de los criterios judiciales, porque justamente nosotros llevamos 10 años con un caso de esto, que instamos muchísimo, incluso en la Suprema Corte, para que la Suprema Corte de México, con Cosío, y nunca le dio la gana de hacerlo, porque al final es muy conservador, él es un gran conservador, no es ningún defensor. Esa cosa de que era el gran defensor de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas, echó para atrás cantidad de cosas, y en ese caso de agua le pusimos en la mesa el caso con toda intención, no pusimos el caso en la mesa para... Ya el caso se había ganado en materia de accesibilidad física. Justamente lo que queríamos era que se les diera infraestructura a las mujeres. A las mujeres se les dio la infraestructura, pero después el agua llegaba una sola vez a la semana. Y entonces ahí nos metimos en el criterio de disponibilidad. La accesibilidad física es muy clara en el agua, porque es que la infraestructura llegue a tu casa. Y si no llega a tu casa, llegue a la puerta de tu casa. Que tú no tengas que moverte kilómetros, ni gastar dinero, ni mucho menos en ir a buscar el agua. Que el agua llegue a tu casa. Porque es para uso personal y doméstico. Entonces hay que empezar primero por el concepto fundamental. El agua es para uso personal y doméstico. No es para regar la tierra, no es para cultivar. Ese es otro derecho que tiene que ver con los campesinos y con las personas que producen la tierra. Este es para uso personal y doméstico. No puede ser que tú tengas que caminar 10 kilómetros para buscar el agua. Eso es accesibilidad física, que lleguen las tuberías hasta tu casa. Y al final, no solo agua, también saneamiento. Necesitas por lo menos formas de evacuar todo lo que desechas, ¿no? Todo lo que desechas. Y esto es importante. Pueden ser pozos secos, lo que sea, pero que eso esté construido y que el Estado te garantice fosas sépticas, porque también puede constituir infecciones y problemas. Entonces, la accesibilidad física va por todo ese lado, por todo eso, ¿no? Tuberías, infraestructura de agua y de saneamiento, porque el agua no solo es agua, es saneamiento también. Tiene los dos, son dos subderechos. El agua, podemos incluso analizarla, o a ver si da tiempo, que ahora es 6:22, sí, puede ser. Ahora, la disponibilidad es que no llegaba el agua con disponibilidad. No llegó el lunes de 5 a 6 de la tarde. Hasta las personas de la comunidad estaban trabajando de 4 a 6 de la tarde. Entonces dijimos, pues a ver, necesitamos que las personas tengan agua todo el tiempo. 50 litros la OMS dice que 50 litros al día. Y el caso, lo jalamos, es un caso real, se los puedo poner, ahí está en artículos y todo ya. El caso lo jalamos y lo fuimos estirando durante mucho tiempo, no con la intención de nada, es un caso pro bono, es un caso, sino con sino con la intención de que la Suprema Corte diera criterios de disponibilidad. Fíjense qué especificidad de caso. No nos interesaba ya la infraestructura estaba dada, que es la accesibilidad física. Nos interesaba que la Suprema Corte dijera, en México la disponibilidad mínima debe ser de 50 litros al día para cada persona. Eso hubiera sido un avance para el sistema jurídico mexicano tremendo. ¿Y qué hizo Cosío? Ay, no, ahora no se puede hacer eso porque las condiciones no están dadas, como siempre, la política sobre el derecho, en el sentido de que justo cuando llevamos el caso, les voy a decir cuándo fue,
se estaba discutiendo la ley de aguas nacionales en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ya se había hecho, por supuesto, la reforma constitucional, fue justo en, ¿cuál fue el año de Ayotzinapa? ¿2016? ¿Cuál fue el año de Ayotzinapa? No, 2014, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 2014. Bueno, fue justo en agosto, septiembre de 2014, a inicio de septiembre. Fuimos a la oficina de él y le dijimos, ¿y saben por qué no quiso? Porque la ley de aguas nacionales se estaba discutiendo en las dos cámaras. Una propuesta por Conagua, para que vean cómo el derecho está relacionado a la política, y una propuesta por los movimientos sociales. Si mal no recuerdo, la del Senado era la de movimientos sociales, que la propuso el que está ahora en gobernación viendo el caso de Ayotzinapa. ¿Cómo se llama este señor? El que está en gobernación ahora, que atiende derechos humanos. No sé si alguien se acuerda. Encinas. Encinas, y Encinas fue el que propuso la de los movimientos sociales y la sociedad civil. Y en diputados estaba la de Conagua, que le decíamos la ley Conagua, o la ley, ahora no me acuerdo cómo le decíamos el nombre del director de Conagua en ese tiempo. Y esta ley de Conagua en la Cámara de Diputados era una ley completamente privatizadora del agua, trataba el agua como recurso y podía hasta privatizarse, etc. Y la de la sociedad civil, una ley de aguas nacionales. Y entonces, ¿qué pasó? Que como estaba la disputa política, la Suprema Corte dijo, no, no podemos. Claro, la Suprema Corte te puede decir, no, no nos vamos a meter ahí porque se está legislando, mire usted, entonces si nosotros decimos algo, es como si estuviéramos, la famosa división de poderes, ¿no? Que es una falacia. Estamos incidiendo entonces en el órgano legislativo. Queríamos que dijeran que había disponibilidad y que la disponibilidad era un elemento esencial y que tenía que medirse de tal manera. Ya estaba la reforma del 2011, ya estaban suscritos los tratados internacionales, está todo. Y no quiso accionar la palanca desde el Poder Judicial para dejar un precedente con mucha importancia de disponibilidad para México. Eso es disponibilidad, María Los Ángeles. Sin agua suficiente para uso personal y doméstico y saneamiento diario, 50 litros mínimo, es lo que dice la OMS. Por eso es que esto hay que desmenuzarlo muy bien y no solo verlo conceptualmente y muy bien el ejercicio que intentaste hacer, pero justamente ahí lo que hay que leer son las observaciones generales de los derechos humanos. Es la que te va a dar todos los elementos, porque ahí es donde se explica. Entonces, aunque tengamos estos 4 puntos aquí, no nos dice mucho si no vamos a las observaciones generales. Entonces, disponibilidad justamente es la suficiencia de servicios. A ver, Mariana, si quieres comentar algo. Me parece que levantaste la mano o no. Yo creo que estaba entrando, Mariana. La accesibilidad se trata de asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles a todas las personas sin discriminación alguna. La accesibilidad es lo que aquí puse. Es física, es económica, que también se le llama asequibilidad, asequible económicamente, accesible físicamente, ¿no? Que tú puedas acceder a todos sus derechos. La aceptabilidad implica que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho sean aceptables por las personas a quienes están dirigidos. Tiene que ver con lo cultural aquí, por ejemplo. Y por eso, por ejemplo, de aceptabilidad de las personas, por ejemplo, en alimentación se llama adecuación cultural, en alimentación, adecuación cultural, que es que tú aceptes la alimentación que te están proveyendo como una alimentación adecuada, aceptable culturalmente, y es como el ejemplo que yo siempre pongo, si quitan el maíz, los frijoles en este país, es una violación de derechos humanos. Por eso el maíz transgénico, la lucha del maíz transgénico está basado en la adecuación cultural y la aceptabilidad en materia de derechos humanos del derecho a la alimentación. Porque si tú afectas las especies de maíz del país, y no solo nos afectas a la salud, a las personas, afectas el ambiente con respecto al uso de grandes, ¿cómo se llama? Insecticidas que afectan muchísimo la tierra, afectas las aguas subterráneas, todo eso lo vas afectando,
pero además afectan la adecuación cultural, porque si el maíz en este proceso histórico en el cual el transgénico modifica el genoma de las más de 100 especies de maíz que hay en el país, está también haciendo una afectación cultural. Y esa afectación cultural afecta el derecho a la alimentación. Entonces están todos eso vinculados. Y la calidad, en este caso, tiene que ver con los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir esa función. Igual, es que leer el concepto no nos dice tanto como los ejemplos de todo lo que dicen las observaciones generales. La calidad, por ejemplo, en el agua tiene que ver con la no contaminación. Lo que dijiste, María Los Ángeles, que tuviera buen sabor, olor. Bueno, calidad es no contaminada, es decir, un agua que se puede usar para uso personal y doméstico. No contaminada. Por ejemplo, puede ser, tú puedes usar un agua para las tierras que esté contaminada. Tú puedes usar un agua que tenga, no aguas bañales, pero que pueda tener a lo mejor químicos que no están para uso personal y doméstico. Y no le hace daño a esos químicos, o tiene exceso, no cloro y esto, porque el cloro es el que se usa con nosotros. Algunos químicos, regularmente si uno va al campo, el agua que se usa para cultivar, se plantea que no se debe tomar, porque no está potabilizada, porque no tiene determinadas cosas, porque puede tener algún nivel de contaminación, no para uso personal y doméstico. Entonces la calidad en el agua para uso personal y doméstico tiene que ver con la no contaminación, por poner un ejemplo. Aquí en este recuadro, no sé si lo tienen a la mano, es en la página 46, ellos hacen un recuadro donde te dicen, bueno, si tú haces un desempaque de los derechos humanos, tienes en cuenta, ahí se me fue. Tienes en cuenta justamente los derechos principios, qué derechos vas a analizar, qué sus derechos tienen, qué obligaciones se pueden estar violando o están relacionados con ese derecho y con sus derechos. Y cuáles son sus elementos esenciales. Sus elementos esenciales. Ahora, después hay otro elemento más que los autores exponen, que es cuáles son los principios de aplicación. Y en los principios de aplicación ponen los tres elementos que yo puse en las obligaciones, que es principio de igualdad y no discriminación, progresividad y prohibición de regresividad, máximo uso de recursos disponibles. Yo lo pongo como principios como obligaciones del Estado, no como principios de aplicación. Ustedes pueden ponerlo como donde quieran. Pero para mí son obligaciones y no generan tanto problema. No sé si están viendo el recuadro para que lo tengan más claro. Y si tienen alguna duda para pasar a ver alguna otra cosa más. ¿Quieren comentar algo? En esta parte del máximo uso de recursos disponibles también se refiere a recursos humanos, o sea, no solo económicos, sino de personas que están en las instituciones. Ese es el adoptar medidas inmediatas, es lo mismo, va por acá. La obligación del mínimo vital, es todo eso. En estos de los principios. Sí lo vi, máximo uso de recursos disponibles tiene que ver con todo esto. Y está en progresividad, tiene que ver con todas estas obligaciones. A partir de adoptar medidas inmediatas, todas estas, hasta progresividad y no regresividad. El máximo uso, incluso la obligación al mínimo vital, todas están relacionadas. El máximo uso de recursos disponibles tiene que ver con que el Estado siempre tiene que probar que está haciendo lo máximo para satisfacer los derechos humanos. Lo más que puede hacer. Nunca lo menos, sino lo más. Y en lo más están muchas cosas, instituciones, procedimientos, recursos presupuestarios, adaptación de medidas legales, son muchas cuestiones. Ahí de hecho en la guía lo van explicando, pero
pero se van relacionando todos con otros, unos con otros, no es... de hecho, después los autores hablan de un quinto elemento, que es adaptabilidad, ¿eh? Disponibilidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad. Y ese no está puesto en los elementos. A ver, la adaptabilidad la ponen, ¿qué cosa es la adaptabilidad? A ver si alguien me lo puede decir. Lo ponen como parte de la calidad. Está incluida en la aceptabilidad. La aceptabilidad es adecuación, que puede ser adecuación cultural, pero también modificaciones a procesos sociales. Es adecuación cultural. Yo le llamo, a mí me gusta más llamarle adecuación cultural, así están las observaciones generales. ¿Sí leyeron el texto o no lo leyeron? Sí, profesora. Bueno, yo la verdad voy a ir directo, vamos a ir directo a ver, vamos a los elementos esenciales. Es cuando dice, Dime, adelante, María. conlleva el reconocimiento de especificidades y consecuentemente la flexibilidad necesaria para que los medios de implementación de un derecho se modifiquen de acuerdo a las necesidades de los distintos grupos a los que van dirigidos en contextos sociales y culturales variados. ¿Eso se está refiriendo con la adaptabilidad? Sí, y por eso en muchos derechos lo vas a encontrar como adecuación cultural. Porque la adecuación cultural es eso, justamente. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de alimentación, tiene que ver con México, pero trabaja otro espacio, otro lugar, y tiene que ver con la alimentación, con otra cosa. Sí, pero tiene que ver con eso, exactamente. Adaptable a los contextos históricos, a los grupos sociales, a sus culturas, al final son procesos culturales. A ver, ¿quién me dice, además de lo que dice adelante la guía, los ejemplos que tienen que ver con disponibilidad? Aquí están en la guía, a ver, para abarcar más ejemplos de disponibilidad. Estamos desempacando los derechos. Ya vimos que hay derechos principios, hay sus derechos, hay obligaciones. Y todo esto va en conjunto. Y después tienes que ver los elementos esenciales de los derechos. Eso es lo que estamos poniendo acá. Elementos esenciales de los derechos. Estos son los que están exponiendo los autores. Disponibilidad, accesibilidad, que puede ser física económica, también se le llama asequibilidad económica. Aceptabilidad por las personas, que también se le puede llamar adaptabilidad. Personas, grupos sociales. Y se conocen muchos derechos como adecuación cultural y calidad. También hay derechos que ponen como sus elementos esenciales la no discriminación. Hasta ahí. No es todo lo que dicen los autores, pero yo se los pongo. ¿Quién me dice los otros más ejemplos de disponibilidad? A ver. En derecho a la salud. ¿Qué quiere decir la disponibilidad del derecho a la salud? A ver. Es lo que comentaba al principio de la clase, que tienen que contar con los centros necesarios para la atención, así como los programas básicos de salud, agua potable y condiciones sanitarias, adecuadas para ellos. Muy bien, ese es un ejemplo de disponibilidad. Suficientes servicios. Piensen en disponibilidad, piensen siempre en suficiencia. Ese es un elemento importante para que lo hagan analogía en su cabecita a la hora de trabajar derechos humanos. Suficiencia. ¿Es suficiente agua? ¿Es suficiente servicios de salud? ¿Son suficientes los medicamentos? ¿Son suficientes las escuelas? ¿Sí?
los servicios, no servicios, las escuelas, todos los servicios educativos, ¿no? ¿Es suficiente el proceso de participación política? ¿Es suficiente en función de que yo sienta satisfecho mi derecho a participación política? Ya ahí se empieza a complejizar, ¿no? Son derechos más específicos, de otra índole. ¿Es suficiente mi libertad de expresión? Si, por ejemplo, me empiezan a acotar la libertad de expresión, te empiezan a decir, no puedes decir esto, no puedes decir aquello, no puedes hablar de aquello. Entonces, ¿se vuelve suficiente? Para que lo piensen un poquito. Piensen siempre en ese concepto, suficiencia. Esto se ve muy claro, mucho más claro en los derechos sociales. ¿Es suficiente el salario, por ejemplo? Y estamos hablando de una disponibilidad, que en este caso en materia laboral es salario digno, salario adecuado, salario digno. Es como se lleva, pero... A ver, María Los Ángeles, te doy la palabra. Sí, que yo quería como retomar lo que les platicaba de mi colonia, que una de las cosas que les estamos argumentando a las autoridades delegacionales y de la Ciudad de México en SACMEX es que el asunto de que no tengamos el suministro de agua suficiente en la colonia desde hace 2 años está violando nuestro derecho a la salud, en tanto que pues en la situación de la pandemia no hay las condiciones para que las familias tengan pues suficiente agua para toda la cuestión de sanitizar, atender a sus enfermos. O sea, no tenemos la suficiente agua para la limpieza y las necesidades de higiene que tienen las familias, más cuando se enferman. Y la segunda situación que vivimos aquí es que se ponían tianguis los domingos, y la cuestión de la basura y la no regulación pues del comportamiento de orinar en las calles y todo, también incide en una situación no buena para la salud de las colonias. Entonces, en esa manera es como estamos abordando las mesas de trabajo con la delegación y con el GDF, y lo que ahora argumentamos nosotros pues es nuestro derecho a la salud, que está siendo pues vulnerado por las condiciones de falta de agua y de falta de saneamiento que hay en la colonia, ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces ahí tienes que pensar, ¿es suficiente en disponibilidad de agua? ¿Es suficiencia de disponibilidad de agua? Eso es lo primero. Pero entonces cuando vas a desglosar otro elemento esencial del derecho sería si no hay infraestructura, por ejemplo, de saneamiento. Pero la infraestructura es accesibilidad. ¿Sí te das cuenta? Es otra cosa. Sí, justo es un tema de infraestructura, porque se necesita una conexión para que haya Bueno, las... pero ese es accesibilidad física, justamente. Y es muy probable que ustedes, por ejemplo, por no tener agua, tengan que pagar. ¿No es así? Pagan pipas. ¿No es así? Sí, tenemos que pagar pipas. Ajá. Y entonces al pagar pipas, ustedes es muy probable que entonces el costo del agua para toda esa comunidad es mucho mayor que la otra comunidad que está más al lado, que no tiene estos problemas. O otra que está en otro lugar, que el agua llegue con suficiencia, con accesibilidad. E incluso si te pones, lo afinas, podrías decir, bueno, aquí hay un tratamiento discriminatorio, porque la comunidad al lado tiene agua, tiene infraestructura, no tiene que pagar los costos que tenemos que pagar nosotros, luego entonces es un trato discriminatorio, es un trato diferenciado de esa comunidad respecto a la mía. Y entonces a nosotros estamos siendo afectados, no solo en el derecho humano al agua, sino también hay un trato discriminatorio. Todo eso se puede hilvanar, ¿no? Hay que ver cómo, pero todo eso se puede hilvanar en casos de este tipo. ¿Está bien? ¿Sí? Habría que ver cuánto es el costo de las pipas, cuánto es el costo que ustedes han tenido que invertir como comunidad y tener los datos de una comunidad aledaña. En el caso que les relaté ahorita, que hicimos, era muy claro porque en la comunidad no había infraestructura física ninguna, por tanto no había accesibilidad física del agua, y enfrente, cruzando la carretera, había campos de golf. Para tú mantener un campo de golf necesitas mucha agua. Para tú mantener, y condominios con albercas y todo eso. Y un poquito más adelante, un
un de esto de un parque recreativo, cosas así. Entonces tú dices, hay un trato diferenciado, no justificado, que fue lo que vimos en la discriminación. Trato diferenciado, no justificado entre esta comunidad y la otra. Sí, hay un trato diferenciado, no justificado, por tanto se tipifica la discriminación, se argumenta por qué y qué derechos se violan, qué derechos se vulneran. ¿Se entiende? ¿Por qué rasgos? Por condición social, en este caso. En el caso nuestro era condición social. Esta comunidad es pobre y la otra no. Y así, se va argumentando. Pero para eso, a ver, Karina, estoy leyendo lo que pusiste, contar con los servicios, no lo había visto. Está bien. Para eso tenemos que tener en la cabecita todos estos elementos y ir estudiando y vanando este esquema que es estructural, es una estructura de los derechos para poder entonces movernos en función de defenderlos y aplicarlos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la libertad de expresión aquí dice también que tienes que tener suficientes vías a través de las cuales las personas puedan manifestar sus opiniones y también a través de las cuales tú puedas acceder a medios de comunicación. No solo es que tú recibas, no solo es en la libertad de expresión que tú puedas decir lo que piensas, sino también que lo puedas decir lo que piensas, pero fíjate, para mí libertad de expresión va vinculado al acceso a la información, porque necesitas también tener información, entonces también tienes que tener otros elementos, ¿no? Bueno, seguimos. Accesibilidad, vamos a ver este elemento. Fíjense, aquí la autora pone, la accesibilidad es asegurar todos los medios por los cuales se materializa el derecho, los medios, por ejemplo, ahorita vamos a ver los ejemplos, sin discriminación alguna. Ahí ponen la discriminación dentro de la accesibilidad, pero la discriminación puede estar justamente atravesando todo el derecho, no tiene que estar con un elemento específico. Supone 4 dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica, que es asequibilidad, aquí sí lo pone como asequibilidad, y acceso a la información. Para mí, todos estos elementos, por ejemplo, la no discriminación es un elemento más, la accesibilidad física es lo que yo les había dicho, que física y económica es asequibilidad, y justamente la información es muy importante. Yo esa no la había puesto, no siempre está en todos los derechos, vamos a ponerlo acá, porque yo pongo la no discriminación como transversal en los derechos, no dentro de la accesibilidad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pues, da lo mismo, usen este formato, usen el otro, da lo mismo. El tema es que ustedes puedan argumentar bien todo esto. Asequibilidad física, económica, acceso a la información. La económica es asequibilidad. Bueno, creo que ya les expliqué un poco todo esto, ¿no? La accesibilidad física en el agua, por ejemplo, es justamente la infraestructura. La asequibilidad económica es que no pagues tanto por el servicio, que pagues lo suficiente, que pagues una cantidad por el servicio que no afecte a otros derechos, porque si no es una barbaridad esto. La no discriminación ya dijimos de qué va, le dedicamos 2 o 3 clases. Entonces, accesibilidad física, medios para realizar los derechos. Esto es importantísimo, medios para realizar los derechos. El derecho al voto, dicen. A ver, no sé si quieran ustedes exponer los ejemplos que están aquí. ¿Cómo sería el derecho al voto? ¿Quieren o lo digo yo? ¿Están aquí o no están aquí? Sí, profesora. Sí. Lo digo yo, profesora. Sí, profe. A ver, el derecho al voto en materia... Dice que... A ver. Sí, adelante, adelante.
bueno, en el derecho al voto, dice que si se encuentra la casilla a 10 horas de camino, ya no está dando la accesibilidad física Ujú, para que ellos puedan ejercerlo. ujú, Después de eso, aborda sobre el derecho a la salud ujú, respecto a la ubicación geográfica, que es lo que nosotros comentábamos. ujú. Que usted decía que si alguien tenía alguna infección y pues el tiempo ya no le dejaba, ¿no? Entonces, si no existen las condiciones geográficas para que se pueda hacer uso de ese derecho, pues realmente no, pues no hay una accesibilidad física. Ujú. Después nos habla sobre la libertad de expresión y nos dice que su principal obligación es garantizar la pluralidad de los medios sociales, De los en medios especial de aquellos comunicación. que no tienen capacidad económica, o sea, aquellos sujetos que no tienen capacidad económica para acceder a un pues a un medio de comunicación. Y pues sería por lo pronto eso. Ok, perfecto. Y por ejemplo, y ponemos el agua, tendría que ver con la infraestructura. La infraestructura es tuberías. Miren, la infraestructura también en agua puede ser que, que te den acceso a un pozo. En el ámbito rural también todo esto puede variar, ámbitos rurales, urbanos, depende de los contextos, de los contextos. Por ejemplo, que tengas acceso a un pozo, eso es importante. En accesibilidad física, a lo mejor el pozo está al lado de la casa, está muy cerca, ¿no? Que te pongan las tuberías, puede ser, pero a lo mejor el pozo está al lado de la casa y te abren el pozo, te crean las condiciones y tú entonces no te ponen las tuberías, le dicen, bueno, usted puede poner las tuberías, nosotros abrimos el pozo, ¿no? Por ejemplo, eso también puede haber pactos con la autoridad en ese sentido. Por supuesto, esto hacia una comunidad sí se exigen más bien las tuberías. Recuerden que agua es agua y saneamiento, por tanto también necesita fosas sépticas o drenaje, ¿no? Todo el saneamiento. Por ejemplo, lo que se hace en medios rurales es que se les construyan fosas sépticas secas, no solamente, no la infraestructura que hay en las ciudades, por ejemplo. Y por ejemplo, otro, para ser creativos también, si tú quieres resolver un conflicto, hay que ser un poquito más creativo. En las ciudades no se puede ser tan creativo porque todo está más estructurado, pero en los medios rurales o semirurales sí. Por ejemplo, una forma de garantizar eh, disponibilidad por un lado de agua una vez que llegue y accesibilidad física es hacer una cisterna, ¿no? Que el Estado se compromete en hacerle unas grandes cisternas a varias casas en una comunidad, por ejemplo, rural. Y esas cisternas entonces almacenan el agua, puede ser de lluvia, por ejemplo, y a la vez ellos tienen disponibilidad de agua. Y a la vez la accesibilidad física está en la construcción de la cisterna. Para que también piensen un poquito, ¿no? Hay que ser creativo en este sentido y no quedarnos, sobre todo cuando hay conflictos rurales o semirurales, con que tienes que traerme la tubería hasta el último lugar donde... Porque el Estado te puede decir, no, oye, no te puede llevar la tubería. ¿Cómo hacemos? ¿Entiendes? Yo quiero resolver el problema, pero ¿cómo lo hacemos? Las comunidades siempre van a dar las soluciones, tienen mucho más inteligencia que los abogados, que nosotros, y mucha, para saber, no, lo mejor aquí sería tal cosa. A ver, María Rosa Ángeles. Que yo quería agregar que una de las cosas que estamos pidiendo justo para la problemática de agua aquí es que nos integren al programa de cosecha de agua. Es un programa que es de la SEDEMA, de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y la idea es que el agua de lluvia las casas las van colectando, y lo que hace el GDF es poner pues la infraestructura y enseñarle a la gente a juntar el agua, y nosotros hemos estado solicitando que nos integren porque es una colonia en la que pues, las inundaciones son fuertísimas por la cantidad de agua que cae, y hemos hecho estudios de cuántos milímetros se juntan por un metro cuadrado, y la verdad es que se llenaría casi un tinaco cuando llueve muy fuerte de una casa en unas horas. Entonces, son alternativas que queremos, que ponemos nosotros en la mesa, pues para que tengamos también accesibilidad de agua y que tampoco dependamos solamente
de la red de agua, sino que de la propia sustentabilidad de nosotros, o que nos enseñen a cosechar el agua en las casas individuales, pero estamos como en ese rollo también de otras alternativas. Vale, buenísimo. Bueno, vayamos a la asequibilidad económica rápidamente. El punto de la asequibilidad, por ejemplo, a ver, si disponibilidad, suficiencia y accesibilidad física son medios para realizar el derecho, ¿no? Para que el derecho se realice, se cumpla. La asequibilidad económica, el punto que tienen que tener en la cabecita es la carga desproporcionada que podía implicar un derecho. Una carga onerosa a las personas. Hay derechos que no tienen nada que ver con esto, ahí lo plantean, por ejemplo, no torturar, ¿no? Que la persona no debía ser torturada como un subderecho dentro del debido proceso penal, por ejemplo. Claro, eso no implica ninguna carga onerosa, ¿no? Pero hay derechos que sí implican cargas onerosas, por ejemplo, el justo mismo derecho al voto, ¿no? Porque pues, implica económicamente, gestionar económicamente cuestiones. Todos los derechos sociales implican gestionar servicios, etcétera, etcétera. Ahora, no solo los sociales, los políticos, casi todos los derechos políticos implican gastos económicos y costos económicos elevadísimos. Ahora, no puede ser que ese costo económico recaiga sobre la persona. Ese costo de ese servicio, por ejemplo, ¿no? Ay, yo quiero tener libertad de expresión, entonces tengo que o quiero tener acceso a la información, y para tener acceso a la información tengo que pagar muchísimo para tener internet. Por eso también el derecho al internet tiene que ser, por ejemplo, a futuro, un derecho humano y de uso universal. Y no es que no existan planes, no van a dejar de existir planes de internet, pero que te den acceso a que tú puedas tener wifi gratuito, que es una de las cosas, por ejemplo, que se están haciendo en la ciudad, ¿no? Ese tipo de programas o tipos de programas que te den acceso, que el Estado diga, yo estoy haciendo por darle acceso, si no puede pagar un servicio de internet privado, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Y entonces, y son acciones de progresividad esas, progresividad en materia de derechos humanos. Y no está establecido el derecho a internet, ahí es derecho de acceso a la información, por ejemplo, de acceso a la información. Entonces, la asequibilidad económica siempre implica que donde hay servicios, donde hay una implementación económica de los derechos, no caiga sobre las personas cargas onerosas, ¿no? Ese es el punto. ¿Qué pasa en México, en toda América Latina? Los servicios sociales, por ejemplo, todo lo que es derechos sociales, los medios rurales y en los lugares periféricos es más cara su satisfacción que en los lugares donde las personas tienen mejores niveles de vida. Es una regla casi eso. Y les voy a poner un ejemplo, el gas. ¿Cuánto pagan de gas las personas que viven en Coyoacán, en Pedregal, donde llega el gas que le llaman natural? Para que vean un ejemplo, ¿no? De servicio. Y, perdón, pero hoy tener gas, tener electricidad también es parte de unos servicios básicos de salud y de vivienda. Entonces, hoy tener gas cuesta mucho más barato en todas esas colonias y delegaciones donde llega el gas natural, que hay infraestructura, que hay tuberías, etcétera, que en todos los barrios periféricos donde tienes que comprar el gas de balón. Igual ocurre con el agua, igual ocurre, porque donde no hay infraestructura es más caro comprar, siempre comprar el agua, pagar ese servicio para comprar, para que te llegue el agua, es más caro, siempre. Es impresionante. Pagan 4, 5, 6 veces más de lo que pagan otras colonias. Y eso es una media, eso no es un fenómeno de México. Para los que conmigo han pasado filosofía del derecho, cuando yo siempre hablo de patrones de conductas generalizables en los fenómenos sociales jurídicos, en los fenómenos sociales del derecho, eso es un patrón de conducta. Las personas más pobres pagan más por la satisfacción de sus derechos. Son menos asequibles. Bueno, pasen lista que ya se está acabando la clase. Y ya veo algunos pasando lista. Y por último, bueno, a ver. Acceso a la información, que bueno, siempre que uno va a satisfacer algún derecho, tiene el derecho a solicitar, recibir y difundir información
e ideas relacionadas con los derechos. Esto es importante porque justamente si no te dejan conocer determinadas cosas, pues no satisfacer tus derechos, te pueden estar violando tus derechos. Por ejemplo, en salud, que conozcas tus expedientes médicos, en la libertad de expresión, obtener información sobre condiciones y formas con las que se dan o no las concesiones sobre información, etc. Bueno, rápidamente, aceptabilidad, queda un minuto, implica que se haya recabado el consentimiento de las personas en relación con el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho. Para mí, la aceptabilidad, que tiene que ver con adecuaciones culturales, es reconocimiento de contextos históricos, de reconocimientos culturales específicos de grupos sociales, flexibilidad, como también leyó María Los Ángeles hace poco, flexibilidad para entender que este grupo social satisface su derecho de una manera y no de otro, ni como es común. Por eso les decía ahorita que hay que ser creativos, pensar, porque hay contextos rurales, semirurales, hay grupos indígenas, hay grupos afro, hay grupos que tienen diferentes formas de ver también sus derechos. Esto en materia de salud es muy importante, en materia de educación también, en materia de alimentación. Salud, por ejemplo, si hay una comunidad que lo que le interesa es en México hay un movimiento de parteras tradicionales. Si hay una comunidad que lo que le interesa, no solo una comunidad, hay personas que no quieren someterse al sistema de parto de los hospitales. Por ejemplo, en materia de educación, la educación que tenga que ver con las lenguas originarias de las comunidades, todo eso tiene que ver con adecuaciones culturales. La alimentación, que tiene que ver con determinados grupos, ¿no? Las prácticas médicas. Estoy poniendo varios ejemplos, algunos los tiene puesto aquí el autor, la autora, son dos, y es complicado. Por ejemplo, no, ustedes tienen acceso a la información, pueden bajar en Chiapas, ¿no? O en Guerrero, en la montaña, tienen acceso a la información, ustedes pueden bajar la información de internet. Pues el internet no llega a la comunidad. ¿Cómo me dices que tengo acceso a la información? ¿No? ¿De dónde lo sacas? Si no llega a la comunidad, ¿por qué me tengo que trasladar 50 kilómetros para buscar la información? Bueno, y la calidad también ya es otro de los elementos importantes, y la calidad tiene que ver con que haya que la satisfacción del derecho tenga, sea aceptable, ¿no? Tenga requerimientos, propiedades aceptables para cumplir con su satisfacción. En salud, que los servicios y los bienes de salud sean aceptables, igual que los medicamentos, por ejemplo. Te imaginas que te den medicamentos vencidos, ¿no? O que te den medicamentos que no han sido probados desde el punto de vista de las regulaciones que deben existir para esto, eso es muy grave. Por ejemplo, en materia de prácticas médicas, a lo mejor a una comunidad no le interesa tener medicamentos, sino que los dejen cultivar determinadas, por ejemplo, algunas comunidades que cultivaran marihuana para sus soluciones médicas. Y ahora todo eso se está ahí aceptando, pero antes no. Eso es una característica de adaptabilidad, se me acaba de ocurrir, y de calidad tiene que ver con por ejemplo, con nosotros con los medicamentos normales. En el agua que sea limpia. La lucha Dime, ¿sí? de los cocaleros en Bolivia, ¿no? Que fue todo un rollo también de notaciones con el narcotráfico, que tuvo que entenderse su situación cultural, y es una actividad económica importante de las comunidades originarias. Exacto. Ese es un buen ejemplo de adecuación cultural vinculada al derecho al trabajo. Al derecho al trabajo, porque ellos son cocaleros, ese es su trabajo, pero además del uso cotidiano de la coca, no como un alimento, porque no es un alimento, es un uso, ¿cómo decirlo? Lo usan para todo, es que lo usan, sí lo usan como alimento, también como recurso médico, preventivo. Yo he estado en esa frontera Argentina-Bolivia. ¿Qué es Argentina, Bolivia? No, hay una triple frontera que es Paraguay, Argentina, Brasil. Ecuador, ¿no? Sí,
pero la de Argentina-Bolivia no recuerdo si, pero no sé si llega a ver tipo de frontera, pero estuve ahí y ahí comer hojas de coca es lo más normal del mundo, pero no te podías traer las hojas de coca para acá. Y yo andaba con nuestras hojas de Que coca. además Así. masticarla te permite adaptarte a la altitud que es tan fuerte en las Sí, pero ciudades. Para muchas personas que no las... te quita problemas estomacales, te regula la presión, es impresionantemente bueno. Es un té especial riquísimo, el té es buenísimo. Te dejan traer el té procesado, pero no te dejan traer la hoja de coca. En fin, y es espectacular. A mí me parece que el té de hoja de coca es lo más rico que hay en materia de sabor, así. Una cosa única que no tiene parangón con nada. Pero bueno, este es muy buen ejemplo de los cocaleros con respecto al trabajo y toda la adecuación cultural. Está muy bueno el ejemplo. Bueno, entonces, y en materia de calidad, recuerden siempre pensar en la calidad del servicio, en la calidad de la medicina, por ejemplo, en salud, de los medicamentos, de la educación, en la calidad en las condiciones laborales, por ejemplo. Hay muchos elementos en la calidad. Por ejemplo, a nosotros nos violan constantemente el derecho a la información si nos dicen mentira en la prensa. No, porque es mentira, entonces no hay calidad, por ponerles un ejemplo, para que vean por dónde podemos irnos. Pero bueno, la próxima clase vamos a... Espérense un momentito, porque es que tengo tantas cosas. Ya se acabó la clase, pero necesito cerrar un momentito. Denme un minuto. Bueno, ya estamos. Ya pasaron lista. Disculpen que ya me extendí un poquito, pero la próxima clase, si quieren, volvemos a ver un poquito esto y voy a trabajar con observaciones generales. Se las voy a subir ahorita. Vamos a trabajar directamente con observaciones generales un poco. Y vamos a hacer el último elemento de la clase, que es justamente la distinción entre derechos patrimoniales y derechos humanos. Porque es un punto que a mí me interesa que lo entiendan bien a la hora de argumentar derechos humanos. ¿Vale? Ese es un texto, el texto es sobre mi guía y es uno de los acápites que dice diferencia entre derechos patrimoniales y derechos humanos. Ahorita les voy a poner las páginas y hay que leerlas para la próxima clase. Entonces vamos a ver eso, vamos a trabajar un poquito con las observaciones generales, ver si falta algo y ya cerramos. ¿Vale? Y ya cerramos. Porque ya todo lo demás lo vimos, los principios, lo que llama el autor principios y la autora principios de aplicación ya lo vimos, de hecho. Ya lo vimos, si quieren lo repasamos también un poquito, para que los vean como principios de aplicación. Podrían venir con ejemplos, casos, ver. De todas maneras, si ya cerramos el miércoles, el lunes empezamos con casos, yo ya voy a tener preparado casos el miércoles, para que empiecen a estudiar y yo ya a partir de ahora en las clases vamos a empezar a dialogar en función de qué vemos acá, ¿no? Qué vemos en el caso, qué derechos, qué subderechos, qué derechos principios, qué subderechos, qué obligaciones, qué tiene que hacer el Estado, qué podría hacer, qué obligaciones incumplió, cómo se expresa todo esto en materia tengo que organizar bien todo esto porque vamos a ver para que trabajen en equipos y ustedes mismos traigan todos estos elementos para exponer, confrontar, quizás en casos voy a hacer también un ejercicio donde algunos sean el Estado, otros sean los que sean vulnerados de derechos humanos y entonces ahí aleguen elementos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer varios ejercicios. Ahora va a ser a partir de la semana que viene ya mucho más práctico, ¿vale? Bueno, si tienen alguna duda, alguna cosa, el miércoles nos vemos. Bye, cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Profesora. Bye.